escribir una obra de teatro sin fallar en el intento? Y muchachos y muchachas, es la estructura única y universal para hacer obras de teatro. Muchos les dirán que hay otras más, pero les están mintiendo. Solo hay una. ¿Me puedes explicar este disfraz? Tenemos 5 minutos para empezar a grabar. ¡Muévelo! Rápido, rápido, quítate esa vaina, que eso es del señor que viene ahora. ¡Ay, Dios mío! Perdón. Jefa. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas como la anterior decirnos que hay una estructura universal de escribir obras de teatro? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo empezar a escribir una obra de teatro? Vamos a intentar responder todas esas preguntas en el siguiente tutorial. Soy Nor y al igual que tú, soy un aprendiz de dramaturgia. Muchas veces nos preguntamos cómo empezar a escribir una obra de teatro, esperando quizá que nos den una estructura de cómo empezar, pero realmente no hay una, hay muchas. Pueden variar según los autores que estemos buscando. Dentro de los teóricos tenemos, por ejemplo, a José Sánchez Sinisterra, Patricia Fernández, Lavandier, José Luis García Barrentos, entre otros. Y si son autores como tal, podríamos ver personajes como William Shakespeare o Arthur Miller. Nos damos cuenta que hay diversas formas de trabajar, sea desde los autores o sea desde los dramaturgos, o simplemente siguiendo nuestra intuición. Desde mi experiencia de aprendiz, les recomiendo una gran alternativa que es hacer siempre lluvias de ideas. Ir buscando sobre qué quiero hablar, cuál es mi motivación, cuáles son mis deseos, qué tema quiero abarcar con esto, qué me hace sentir el momento de yo escribir esto, y a quién también se lo quiero escribir. Dentro de todo este ámbito de ir escribiendo también tenemos lo que son los errores comunes. Aquí es donde me acojo a la idea de que todos los errores funcionan para el trabajo. Bueno, depende. Pero hay errores que realmente son muy malos, son molestos y vienen más que todo de la inseguridad. Muchas veces no confiamos en nosotros mismos o en la propuesta que estamos realizando. Somos nosotros los primeros en saber qué es lo que queremos. Por otra parte, darle tiempo, entender que los bloqueos siempre van a estar, pero es dándole ese tiempo lo que vamos a encontrar lo que más le puede funcionar a nuestra propuesta. Dicho esto y sentados los precedentes, ahora sí podemos pasar a esos conceptos básicos que de aprendiz a aprendiz considero que son realmente importantes a la hora de construir una obra de teatro, con ejemplos de cine, televisión y teatro para una mejor comprensión. Empezamos por la historia. Es el punto de partida para la escritura de cualquier cosa que se haga. Para algunos no es pertinente, pero en este tutorial sí lo es. La historia debe ser clara y concisa, pero sobre todo emocionante. Un ejemplo de esto es la obra de William Shakespeare, Hamlet, en donde vemos cómo un muchacho tiene que asesinar a su tío por orden de un fantasma que resulta ser su padre. Otro ejemplo de esto es la serie Dark, cuando te dicen agujeros en el tiempo, viajes al pasado, paradojas del abuelo. Si te dicen que esta es la premisa de una historia, tú dices, cuéntame más. También contamos con el discurso, que es esa reflexión que hace el autor para decidir cómo va a contar la historia y qué estrategia narrativa va a utilizar para hacerlo. En ese orden de ideas, dos historias pueden tener la misma secuencia de eventos, pero el autor, o más bien cada uno de los autores, va a decir el orden que va a tener la acción dramática. Ahora tenemos a los personajes, que son a quienes les ocurre la historia o que hacen parte de ella. Los podemos dividir en principales, secundarios, recurrentes, referentes, ausentes o incorpóreos. Dentro de eso que les menciono se encuentra la jerarquía o estatus de los personajes, que nos invita a hacernos la pregunta, ¿a quién vamos a destacar? Vale aclarar que dentro de esa jerarquía, un personaje que tiene mucha presencia escénica y uno que tiene poca o nula realmente pueden tener la misma jerarquía. Para eso tenemos como ejemplo el personaje de Esperando a Godot.
Siempre lo están esperando y nunca aparece. Y lo mismo pasa con Yvonne en Yvonne, princesa de Borgoña. También tenemos a los personajes psicoafectivos, lo que realmente su comportamiento está condicionado por las personas que están presentes o ausentes, mejor dicho, coexisten dependiendo a ellos. También tenemos a los personajes ausentes, los que realmente no están presentes en la escena porque hacen parte del pasado, porque están muertos, o tú como dramaturgo o dramaturga simplemente no decidiste dejarlos pasar, aunque estos estén al costadito de la escena, lo que sería la extra escena, y simplemente tú decidiste no hacerlo pasar. Sí, sencillo. Y es que dentro de estos personajes ausentes también están los incorpóreos, los que realmente no tienen una presencia física y se manifiestan por voces, sombras o sonidos o figuras. Ahora entramos en una trinidad que está compuesta por los objetivos, los obstáculos y los conflictos. Vale aclarar en este punto que no todo objetivo genera un obstáculo y no todo un obstáculo genera un conflicto. Vamos con los objetivos. En el principio universal es el deseo o la motivación de un personaje. Ese objetivo debe ser difícil de conseguir, concreto y preciso. Como ejemplo tenemos la película Tiburón, donde vemos que el principal objetivo claramente es cazar al tiburón, y veremos esto por las siguientes 2 horas. Dentro de los objetivos tenemos 2, los objetivos generales y los secundarios. Los generales normalmente recaen sobre el personaje principal o los personajes o las personajes principales. Otro ejemplo de esto es la película Búsqueda Implacable, donde vemos al gran Liam Neeson con su mítica frase resumida: no sé quién eres, pero te buscaré, te encontraré y te mataré. Dejando claro que su objetivo es recuperar a su hija. Luego serían los objetivos secundarios, que normalmente van con los demás personajes o que radican en las subtramas que se van realizando. Estos se dan para darle cierto comportamiento o desarrollo a los personajes. Como ejemplo tenemos al buen Barney Stinson de la serie How I Met Your Mother, donde siempre se propone conquistar a una mujer y acepta toda clase de retos sin importar cómo. Un objetivo. Para tener en cuenta sobre los objetivos debemos contemplar 4 cosas. Primera, que el objetivo sea muy fácil de identificar para el espectador. Segundo, que esté justificado. Tercera, que al protagonista se le haga difícil de conseguir. Y cuarta, que lo impulse el deseo o la insatisfacción a querer realmente conseguirlo. Ahora tendríamos el obstáculo, que vendría a ser la antítesis del objetivo y que realmente va más ligado a la acción dramática que se desarrolla en la historia. Para comprender mejor esto, podemos irnos a un concepto llamado el equilibrio precario. Imaginemos una cuerda por donde transitan nuestros personajes. Al tocarla, vemos cómo caen o quedan pendiendo de un hilo. La idea es que saquemos a los personajes de su zona de confort y que lo pongamos en situaciones que, si es mejor aún, sean de vida o muerte. Como ejemplo les doy la película El fin de los tiempos, donde por alguna extraña razón las personas comenzaron a suicidarse de forma voluntaria y de manera muy extraña. A lo largo de la película, una serie de obstáculos le van ocurriendo a nuestros protagonistas y los mantienen en esa sacudida de esa cuerda, lo que sería la acción dramática. 1. Consigo mismo, siendo el obstáculo interior. 2. Siendo implicado directamente el protagonista. 3. Con la sociedad, siendo factores como la familia o cualquier otro ámbito sociocultural. 4. El azar o el clima, mostrándonos que los obstáculos se pueden representar por objetos o por fuerzas mayores como el destino o eventos naturales. Por último, tenemos el conflicto, lo que vendría a ser la esencia de la obra y que es un elemento que está presente en las narrativas tanto literarias como dramáticas. Y aunque lo menciono de último, su rol es de predecesor del objetivo y el obstáculo. Dentro de esto tenemos a los conflictos particulares,
que realmente no afectan al objetivo general, pero se presentan en cualquier parte de la obra. Por ejemplo, tenemos la película ¿Y dónde están las rubias? El personaje de Latrell se enamora de Marcus cuando se hace pasar por Tiffany. Esto representa un conflicto para Marcus, pero no afecta a su objetivo general. El té nos quedó puro. En conclusión, nos damos cuenta que no hay una sola forma de escribir obras de teatro, una estructura universal, pero que sí hay unos conceptos básicos que de aprendiz a aprendiz deberíamos considerar, como lo son la historia, el discurso, los personajes, los objetivos, los obstáculos y el conflicto. Debemos contemplarlo, aunque eso no quiere decir que los debamos incluir, pero bueno, no estaría mal pegarse una repasadita por ellos. El punto es que debemos escribir porque simplemente nos apasiona, porque queremos transmitir algo, porque nos queremos hacer preguntas y no sabemos cómo responderlas. Hay diversas formas de escribir y debemos probar cada una de ellas hasta encontrarnos con la que nosotros realmente sintamos que estamos full conectados. Y nada, para decirles que no dejen de escribir nunca y sigan sus sueños y nos encontraremos pronto.